Hoy quiero hablar acerca de un tema que tiene mucho impacto en lo que es la experiencia de familia, en la experiencia de matrimonio. Y es cómo el pasado puede afectar tu relación presente. En ciencias de conducta hay un fenómeno llamado arresto emocional. Es un trauma que significa heridas que un individuo haya sufrido en su hogar de origen, sea a nivel de la relación de afecto, en la manera que es su estilo de apego a la figura parental, puede ser a la madre, al padre, puede marcar negativamente a esa persona al punto de que cuando tiene la oportunidad de establecer y construir su propia relación de familia o conyugal, no logra hacer cambios en su personalidad o en su conducta. Paradójicamente, empieza a haber una repetición de los mismos patrones de conducta que sufrió, experimentó en su hogar de origen, y llega a esta resolución: lo que yo viví en mi hogar, lo que experimenté en mi casa, lo que experimenté en mi familia, jamás lo voy a sufrir y repetir en mi experiencia familiar o experiencia conyugal, para lamentablemente encontrarse repitiendo el mismo ciclo, la misma historia que se juró no repetir. La Biblia le da otro nombre, otra connotación que es universalmente conocida para todos nosotros. Se llama la raíz de amargura. Lo cual entonces me lleva a utilizar el verso clave donde en el libro de los Hebreos, el capítulo 12, el verso 15, habla de este fenómeno que tiene la capacidad de paralizar la personalidad de un individuo, estancar su crecimiento relacional y, para hacerlo aún más difícil, poder sabotear su relación personal con Dios. Mire cómo menciona la Escritura cuando declara: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios bendiga su palabra. Interesante que la Escritura da una revelación que apenas 40, 50 años, en los últimos años, la ciencia de conducta apenas puede confirmar. Lo que le estoy hablando al principio, ya Dios lo vaticinó miles de años atrás. Así que la psicología o la ciencia de conducta lo único que está haciendo es un reciclado de lo que ya Dios reveló, confirmando que la Escritura o que la palabra de Dios es 100% verídica, es 100% inspiración de Dios, y que el mejor que conoce las intenciones y las motivaciones del corazón del hombre es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, tomando en cuenta lo que le acabo de mencionar, muchos matrimonios, lamentablemente, involuntariamente, sufren muchas crisis, sufren muchos conflictos, sufren muchos retos porque están arrestados emocionalmente, o lo que la Biblia declara, el individuo está apresado en el fenómeno llamado raíz de amargura. Es bien interesante porque la iglesia actual le ha dado una connotación bien particular. Muchas personas lo describen como una maldición. Yo más bien lo que estoy tratando de concientizarle: no hay peor maldición que un mal modelaje. Porque lo que quiero concientizar, si realmente esta crisis es una maldición de naturaleza espiritual, con una buena intercesión, con una buena reprensión, podemos resolver esta controversia. Pero si esta es una maldición,
asociada a un patrón equivocado de conducta que se origina de una raíz de amargura que usted y yo no hemos podido liberar como Dios demanda, por más que usted ore, por más que usted reprenda, por más que usted cancele, verá el mismo patrón de conducta repitiéndose, porque como advertí en el día de ayer, no es conveniente demonizar unas pasiones que requieren un manejo mucho más sofisticado que solamente se resuelve a través del perdón, a través de la obediencia a Dios, a través de la autoevaluación. Si se da cuenta, Hebreos 12:15 comienza diciendo, mirad bien. Es la mejor connotación, donde le advierte a cada uno de nosotros que tenemos que ser monitores, vigilantes y hacer autoevaluación de lo que ocurre en nuestro corazón. La raíz de amargura no es una experiencia que ocurre de la nada. Comienza con una herida, comienza con una ofensa, comienza con una desilusión. Ese no es el problema, porque todos nosotros en una relación de matrimonio estamos expuestos a ser heridos, estamos expuestos a ser ofendidos. Es parte integral de lo que son las relaciones humanas. Por eso usted va a ver que en la experiencia del Evangelio, en la experiencia que Cristo trajo al individuo, el énfasis es cultivar el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu no es otra cosa que, según yo vaya creciendo en la virtud del amor, la probabilidad de que ofenda, lacere, dañe a otros se va reduciendo dramáticamente. Porque una de las consecuencias de estar herido o de estar en amargura es que la persona queda centrada en sí mismo. Pienso en yo primero, cómo yo me siento, cómo yo interpreto, cómo yo lo veo. Pero cuando voy creciendo espiritualmente, cuando voy creciendo a nivel de carácter, cuando voy creciendo a nivel del fruto del Espíritu, ya entonces ese enfoque acerca de estar centrado en mi persona cambia y voy desarrollando una virtud mucho más eficaz llamada conciencia interpersonal, que significa no solamente pienso cómo yo lo veo, soy bien sensible cómo mi cónyuge percibe, cómo mi pareja interpreta, cómo mi esposo lo procesa. Y es por eso que hay muchos matrimonios que se desequilibran, otros matrimonios que se desbalancean, otros matrimonios que se dividen, otros matrimonios que se desconectan. Y es por eso que este fenómeno llamado raíz de amargura tiene que ser enfrentado dentro de una relación, porque entonces el cónyuge se queda en una experiencia de promesas de cambio, pero no logra el cambio. ¿Cuántos alaban al Señor? La amargura, entre las consecuencias que genera en la personalidad, y hablo acerca de la amargura porque lamentablemente donde mejor se verá los efectos de la raíz de amargura es en las relaciones íntimas, que significa involuntariamente usted podrá estar en riesgo de lacerar, masacrar, dañar a la gente que usted prometió amar y cuidar. Y es por eso que es tan importante ser bien cauteloso con estos episodios, que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de sufrir. La amargura produce ausencia, como dije yo, de conciencia hacia los demás. Me hace tornarme insensible, me lleva a una adicción de romper relaciones, me lleva a no ser empático a la necesidad de mi cónyuge. Muchas veces genera en la persona vivir en soledad, en egoísmo, encerrado en sí mismo, y por ende lleva a la persona a anular a otros relacionalmente. ¿Por qué le digo esto? Muchas personas que vienen buscando ayuda en su experiencia de matrimonio, muchos de los conflictos no necesariamente surgen del matrimonio actual, surgen de donde aprendieron relacionarse. Tomen en cuenta esta explicación que ahora le voy a otorgar. Un hombre y una mujer, su primera escuela a nivel de las relaciones resultará ser con las figuras parentales. La primera experiencia de un hombre, relacionalmente hablando, con una mujer, se origina
de la relación con la figura materna. Solamente imagínese si la experiencia de ese individuo en pequeña edad resultara ser no la más satisfactoria. Hay un grave riesgo que las heridas, la amargura que se produce de esa experiencia sea trasladada a todas las mujeres de mi vida. Por ejemplo, conocido un individuo que por muchos años nunca pudo ser fiel, exclusivo, hombre de una sola mujer para con su esposa, y en ese afán de poder conocer por qué no puedo ser exclusivo, por qué no me puedo mantener íntegro en mi relación conyugal, por qué no puedo lograr ser exclusivo para con mi esposa, en esa búsqueda el Espíritu Santo, de manera misericordiosa y sumamente clemente, que son las características particulares del Dios solidario que usted sirve, le reveló y le mostró que la causa de esa inconsistencia de exclusividad surgió de un conflicto con la figura de su madre. A los 8 años de edad, en esta revelación, él recuerda, porque ya como adulto a los 54 años no se acordaba de ese episodio, haber hallado a su señora madre siéndole infiel a su papá con otro hombre. Él vio esa experiencia, siempre la guardó en secreto en su corazón, nunca lo reveló. Sin embargo, esa experiencia lo marcó tan negativamente que le dejó la siguiente impresión. Y lo digo porque es probable que muchas personas puedan estar sufriendo la misma experiencia y están buscando cómo sanar y liberarse en Dios no únicamente, sino también en su relación conyugal, y no logran la liberación porque se origina de una raíz de amargura. De esta experiencia, ese hombre de 54 años, que a los 8 años era un niño, llegó a esta interpretación: si la mujer más importante de mi vida puede hacerle esto al hombre más importante de mi vida, yo no puedo creer en ninguna mujer. De ahí se origina el por qué no podía ser exclusivo, por qué no podía confiar en su esposa, por qué no se entregaba emocionalmente, y esa conducta que tanto perjuicio le trajo, tanto daño le generó, se originó de una raíz de amargura a temprana edad. Lo mismo conocí de una mujer en sus 24 años, lesbiana, pero ella no era lesbiana, nunca había tenido este conflicto a temprana edad. Sin embargo, en esa búsqueda de poder derrotar la raíz de amargura que guardaba en su corazón, entendió que a los 11 años, en su experiencia formativa en su hogar de origen, su papá le fue infiel a su mamá. De esa experiencia, el hogar se destruyó. De esa destrucción, ella llegó a esta interpretación. Por eso es que cuando usted está lidiando con dolor ajeno, cuando usted está lidiando con personas heridas, cuando usted está manejando las heridas de una persona, nunca trabaje el dolor ajeno desde su referencia. Siempre trabaje el dolor desde la referencia del afectado. Por eso es que se necesita misericordia, por eso es que necesita tener empatía para que la gente pueda abrir el alma y experimentar verdadera sanación. De esa experiencia esta mujer interpretó: si el hombre más importante de mi vida puede hacerle esto a la mujer más importante de mi vida, no voy a confiar en ningún hombre. Ante esa renuncia de relacionarse con el sexo opuesto, entonces esta mujer se vulnerabilizó al acceso de otras mujeres, experimentó sexualidad con una mujer e involuntariamente abrazó un estilo de vida que nunca fue su verdadera necesidad, pero se originó la necesidad basado en un dolor. Y resulta que yo vengo hoy a retarle y decirle: el Dios que nos formó está muy consciente de que muchas de nuestras experiencias de frustración, de heridas, de cómo manejamos relacionalmente nuestra familia y matrimonio, están sumamente comprometidas con la primera referencia de hogar que muchos de nosotros aquí tuvimos. Algunos de nosotros es probable que llevemos heridas de nuestra niñez, heridas de nuestro hogar de origen, y repetimos el mismo patrón en la relación de matrimonio. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres usted y yo no hemos escuchado que muchas veces declaran: no puedo dar amor porque a mí nunca me dieron amor?
mi papá era seco, mi abuelo era como un desierto, mi tatarabuelo era como un cactus, y basada en esa referencia, entran en este juicio incapacidad de ser afectuoso, incapacidad de poder amar como el otro necesita. Y lo que quiero que entienda y considere, en Dios esa precisa maldición, que es la resistencia al cambio, va a ser confrontada, va a ser retada, porque Dios te recibe como te encuentra, pero no te va a dejar como te encontró. Lo cual significa, el matrimonio va a demandar que haya una reinvención. El matrimonio va a demandar que tú empieces a darte apertura a cambios. Por eso anoche hablé y advertí, el hombre que no sabe amar, no se preocupe, en Dios va a aprender. La mujer que no sabe respetar, no se ocupe, va a aprender. Pero si ponemos resistencia al cambio y oponemos a lo que es los principios del reino de Dios en nuestra experiencia de familia, como muy bien advertí anoche, si el Señor no edifica la casa, en vano usted y yo estamos edificando. Así que la raíz de amargura es una experiencia, es una herida, es un insulto, es un arresto emocional que muchos hombres y muchas mujeres llevan a la experiencia de matrimonio. Y esto es bien interesante porque la raíz de amargura no se manifiesta necesariamente en las personas fraternas que usted conoce. No necesariamente se manifiesta en las personas particulares con las cuales usted comparte. La herida está tan escondida que solamente se manifiesta con nuestros íntimos. Por eso cuando usted medita en la escritura que acaba de escuchar, te advierte que no solamente afecta mi persona, no solamente afecta la relación con Dios, sino también declara que a causa de ella podemos contaminar a muchos. Así que en esta noche quiero retarte a que examines y evalúes tu corazón. ¿Será posible que en la manera en que yo me relaciono conyugalmente, en los conflictos que yo experimento, en las demandas que mi cónyuge me hace, en el compromiso que no estoy cumpliendo, será posible que mi ausencia de cambio, mi incapacidad de cambiar, se origine de una raíz de amargura? Hay mucha gente que sufriendo, pidiéndole a Dios, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, haz un cambio en mí que lo anhelo, no experimentan cambio. ¿Será posible que la raíz de amargura esté interviniendo y deteniendo ese proceso de cambio? Por eso una experiencia muy particular de una vida espiritual funcional, usted no tiene que ser un ángel, sino una vida espiritual funcional, que significa que cuando usted entra en presencia de Dios, usted logra conectar, usted logra entrar en el lugar santísimo, que significa esa apertura, esa calidad de mi corazón de dar la apertura a que Dios entre. Esa experiencia, lo inmediato que va a producir es una examinación, que significa, llevo yo raíces de amargura, llevo yo episodios de falta de perdón, llevo yo actitudes vengativas, llevo yo actitudes rencorosas. Recuerde, muchas de estas reacciones que un marido o una mujer manifiesta en la relación, tratamos de justificarlo declarando, es mi temperamento, es mi carácter. Tú sabes que nosotros los burgos somos envenenados de sangre caliente o de carácter endemoniado, algunos dicen, para justificar la ausencia de un cambio. Y lo que quiero que entienda, en Dios, lo que es la maledicencia, lo que es la amargura, lo que es la crítica, lo que es la abundancia de malicia, va a ir siendo reemplazada por una actitud benigna, una actitud misericordiosa. O sea, esos rasgos que son consecuencias de un corazón enfermo tienen que ir desapareciendo en tu persona. Por eso, si usted se encuentra que en los momentos de conflicto conyugal usted todavía encuentra una respuesta hostil, una respuesta que muchas veces lastima, una reacción que muchas veces destruye, usted debe sospechar que todavía dentro de su corazón la amargura se esconde.
Ahora bien, ¿de dónde surgen estas amarguras que arrastramos de nuestro hogar de origen y lo traemos a nuestro hogar, a nuestra relación de familia? Porque vuelvo y lo oriento, uno de los mayores conflictos que muchos matrimonios sufren es que precisamente identifican estas conductas, identifican estos patrones y comenzamos a hacer lo que se llaman anoche mismo los diagnósticos. Tu familia es una familia enferma, tu familia es una familia disfuncional y tú también eres un loco y tú también eres una disfuncional y yo no voy a tolerar que la misma enfermedad la traigas a nuestra casa. Pues muchas veces decimos y declaramos estas cosas, pero en realidad no está lejos de ser una verdad. Lo que quiero concientizar es responsabilidad de cada uno de nosotros autoevaluarnos para dar permiso a que el Espíritu Santo confirme si eso es cierto. Por lo tanto, en esta noche le voy a retar a que en sus devociones le permita a Dios descubrir, enfrentar, iluminar si la raíz de amargura es parte de tu controversia a nivel de tu matrimonio. Pero como dije, la raíz de amargura no surge de un vacío. Son heridas que nunca fueron cerradas. Son heridas que nunca fueron clausuradas. Cuando la herida madura, se convierte en raíz de amargura. ¿Qué significa? Viene a ser parte de tu personalidad. Viene a ser parte de tu manera de pensar. Por eso gente que ha sido severamente herida, no es sorpresa que tengan malos pensamientos. No es sorpresa que siempre anden cargados de prejuicio. No es sorpresa que muchas veces la reacción puede ser muy hostil o muy rígida. ¿Por qué? Porque hay dolor todavía operando en ese mundo interior. Déjeme darle un repertorio, déjeme darle una idea de cómo estas heridas a temprana edad o en etapas formativas o de tu hogar de origen van formándose en tu persona y van dirigiendo tu personalidad y eventualmente empiezan a influenciar tu experiencia de matrimonio. Y lo que queremos es cancelar la maldición a la raíz, cancelar lo que no pertenece a tu experiencia de matrimonio. Heridas, como heridas en la niñez. Heridas en la niñez como por ejemplo una persona, sea mujer o hombre, que fue educado en su casa a sustituir lo que es el amor por regalos, sustituir afecto por cosas materiales. Muchas personas que en el día de hoy, ya adultos, que se afanan por darle una mejor calidad de vida a su familia o a sus hijos, muchas veces esa buena intención se origina de un dolor. El dolor de que nunca recibí una atención, o tal vez la atención que recibí fue muy pobre, y la atención que recibí siempre era dando cosas, pero nunca obtuve la afirmación parental, nunca obtuve el amor de mis padres, nunca obtuve tiempo de calidad de mi familia, creando un vacío de soledad, el cual lleva a la persona ya en su adultez a hacer lo mismo. No puedo darme, pero doy cosas en sustitución. Y ahora vemos que muchas familias, particularmente hijos, particularmente maridos, particularmente esposas, gritan porque lo que están pidiendo es calidad de tiempo, lo que están pidiendo es tu presencia, lo que están pidiendo es que tú abras tu corazón, pero estamos muy afanados en dar cosas. Eso es una herida, eso es un patrón que tenemos que revisar. Heridas como es la comparación entre hermanos. ¿Cuántas personas ya adultos no se sienten inseguros de su propia identidad, inseguros de su propia valía, porque en etapa de formación, involuntariamente muchas de estas cosas que les voy a compartir no son intencionadas, son errores de ignorancia que muchos padres cometen? Comparan un hermano con el otro, alaban a uno y no le dan reconocimiento al otro. Y lo que quiero que entiendan nosotros como padres, cuando estamos formando a nuestros chicos, somos los que tenemos la potestad de formar su autoestima, que significa en la manera en que yo lo atiendo, en la manera en que yo lo contemplo, en la manera en que yo lo trato, en la manera en que lo afirmo verbalmente, sea para bien o para mal. Voy a construir la valía de esa personita que eventualmente será un adulto. Por eso usted ve muchos hombres que cuando tienen crisis empiezan entonces a atacarse a sí mismos. No sirvo para nada, soy un fracaso, soy un desastre, repitiendo la misma disertación que sus padres cuando pequeños le mencionaban.
Y lo que quiero que entienda, esa persona necesita reprogramarse porque en Cristo tú eres más que vencedor. En Dios tú eres más que vencedor de estas referencias. Dios no va a perpetuar esa limitación en tu vida. Heridas en la niñez, como la formación de un hogar donde ha habido alcoholismo, donde tal vez ha habido maltrato, donde tal vez ha habido abuso o violencia de naturaleza verbal, psicológica, emocional o inclusive sexual. Usted no puede engañarse de que como eso quedó en el pasado, no va a interferir en tu relación presente. ¿Cuántos hombres y mujeres maltratantes relacionalmente es el resultado de una raíz de amargura que controla su corazón precisamente? Y muchos de ellos surgen de que lo vivieron y lo experimentaron en su propio hogar de origen, que significa, como le ha pasado a muchas personas, que proponen en su corazón, lo que yo viví en mi casa, no lo voy a vivir en mi matrimonio. Lo que yo viví en mi familia, no lo voy a repetir en mi experiencia de familia. He conocido de mujeres que se juran, jamás me voy a casar con un maltratante, jamás me voy a casar con un alcohólico, para luego encontrarse que se casan con el maltratante que juraron no reconciliar y repiten el mismo episodio de dolor. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona determine que esto no se va a repetir y termina replicando el mismo episodio? Raíz de amargura. ¿Qué significa? Claro que usted puede decidir en su corazón y determinar en su pensamiento, yo no quiero esa misma experiencia en mi vida. Pero la pregunta es, el dolor en donde usted se cree que se esconde y se aloja, no es en el intelecto, es en el corazón. Así que yo puedo proponer en mi mente, yo no quiero más dolor en mi vida, yo no quiero repetir el mismo patrón de maltrato, pero si el corazón nunca se sanó, y es un ejemplo que tal vez usted ha escuchado, en el caso de una mujer, usted póngale 100 hombres sanos a esa mujer y esconda el maltratante entre los 100. Cuando ella entra en interacción con el que está sano le genera amenaza. Pero cuando se topa o se encuentra o conecta con el maltratante, ¿sabe lo que ella interpreta? Tú eres el amor de mi vida. Yo siempre te conocí. Siente una familiaridad, experimenta una seguridad y en cierta manera es cierto. ¿Por qué? Porque esa fue la referencia que emocionalmente siempre conoció. Y cuando la relación comienza a madurar, sale la experiencia de maltrato nuevamente. Técnicamente esta mujer no eligió la raíz de amargura. Y usted me va a decir que usted como creyente, usted como siervo y sierva de Dios, ¿no va a estar en riesgo de experimentar estos episodios? Por eso es que la experiencia relacional con Dios tiene que ser integral. Dígalo conmigo, integral. ¿Qué significa? Como declara la Escritura, que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean santificados para la presencia y la venida del Señor en nuestra vida. ¿Y qué nosotros hacemos? Nos limitamos a la esfera espiritual. Apenas cuidamos del cuerpo y nos olvidamos del alma. Cuando hablo del alma, ¿dónde es que se alojan las amarguras? ¿Dónde es que se alojan los malos pensamientos? ¿Dónde es que se alojan las heridas de una persona? Si no es en la emoción, en los sentimientos, en el manejo de frustración, en el manejo de desilusión, en el manejo de conflictos, en la manera en que se comunica. Pues no es sorpresa que haya tantos matrimonios disfuncionales, hayan tantos matrimonios en crisis, haya tantos matrimonios en enfermedad, porque hemos abandonado la parte más integral de la relación espiritual con Dios, que es nuestro corazón.
Si se da cuenta, cuando aún la palabra orienta y advierte de los dos principios relacionales de un matrimonio entre un hombre y una mujer, que es amor y respeto, eso es una transacción de naturaleza emocional. Usted no le puede dar amor espiritual a una mujer, trate para ver si se estabiliza. Usted puede darle Dios le bendiga toda una vida y esa mujer se va a sentir sola. Ministra su espíritu, pero no significa que ministra su alma. Y esa es una responsabilidad del marido. Lo mismo de la mujer hacia el hombre. Respeto es una virtud que nutre emocionalmente a un hombre. Un hombre, por más retos, por más dificultades, por más tensiones que sufra, se mantiene conectado con su mujer si su mujer lo nutre con respeto. Técnicamente estamos desnutridos relacionalmente, desnutridos emocionalmente, porque todo lo emocional lo hemos espiritualizado. Somos tan espirituales que nos estamos hundiendo en un hoyo. Somos tan espirituales que nos estamos yendo al abismo y con todo y Biblia. Por la sencilla razón de que no promovemos un evangelio integral. Lo cual significa Dios vino a rescatar no solamente al individuo en su condición pobre espiritualmente, sino también relacional y también emocional. ¿Cuántos alaban al Señor? Heridas en la niñez, como es la sobreprotección. Y hago mucha énfasis en la niñez porque si no lo sabía, la personalidad que usted tiene hoy se forma en los primeros 7 años de vida. Y en los primeros 7 años de vida resulta que somos absolutamente dependientes. ¿Sabe de quién? De la mamá que te parió y del papá que te parió. ¿Qué significa? El modelaje, la interacción, la que fuese, sea buena o no buena, la que fuese, te marca para siempre. Si usted es honesto, la mayoría de nosotros aquí podemos evaluar mi referencia, mi hogar de origen, ¿fue sano? Es más, alguien atreverse a decir que viene de un hogar sano, es como si la persona hubiera nacido una almeja en el mar. Es casi como un fenómeno. Si usted es el individuo típico, algún tipo de conflicto experimentó en su hogar de origen. Por eso a mí no me sorprende que Dios en el libro de los Hebreos advierte que parte de tu crecimiento relacional será: tus padres te formaron y te criaron y te educaron en la manera que a ellos les parecía. Pero tú vas a renunciar a esa referencia. Y vas a construir una nueva referencia conforme a Dios para que seas copartícipe de su santidad. Lo cual significa, por más defectuosa que haya podido ser tu referencia de hogar, Dios te llama a sacrificarla en el altar y permitir que Él sea padre y madre al huérfano. Heridas como la sobreprotección, como mencioné hace breve momento. Si malo es el rechazo, peor es la sobreprotección. ¿Qué significa? Los padres levantan a ese individuo, no en amor, sino basado en sus pánicos, basado en sus miedos. Y nos encontramos en una generación actual que me crea mucha preocupación, porque estamos viendo una generación levantándose que eventualmente serán adultos, que eventualmente tendrán matrimonios, que eventualmente generarán familias de individuos desconectados, de individuos solitarios, de individuos que no saben manejar conflictos, de individuos que no saben manejar emociones. Imagínense la generación emergente que es sumamente tecnológica. ¿Sabe de qué dependen para expresar sus sentimientos y emociones? Si no es a través de una aplicación en su teléfono llamado emoticons. Inclusive he conocido de individuos que ellos mismos declaran: me siento más cómodo hablando y discutiendo por mensajería que a nivel personal.
Y lo que quiero que entiendan, no tengo ningún inconveniente con la tecnología, es sumamente flexible y ayuda mucho, pero no puede sustituir principios relacionales. No puede sustituir el crecimiento del individuo. No puede sustituir lo que es gobierno personal. Y lo que quiero que entienda, se está formando una generación de individuos despersonalizados. El único frente de batalla que puede contrarrestar este fenómeno, ¿sabe cuál es? Y no es la iglesia, el hogar. Tu hogar. Porque como advertí, es en el hogar donde usted aprende relaciones. Es en el hogar donde usted aprende a manejar conflictos. Es en el hogar donde usted aprende a ser solidario. Es en el hogar donde usted aprende respeto. Es en el hogar donde usted aprende amor. Si esta institución llamada familia, llamada matrimonio, también se pone en riesgo, el individuo se quedó sin formación alguna. Heridas como lo que es abandono o la experiencia de padres ausentes, que significa los tengo, pero emocionalmente no los tengo. Crea mucha soledad. Muchos de los conflictos y crisis en los matrimonios de, por ejemplo, codependencia. Le llamamos amor. No, es codependencia. Se origina de este fenómeno. La persona nunca pudo ser nutrida de manera adecuada. No pudo ser afirmada según necesitaba. Cuando le toca el turno de originar y construir un matrimonio, viene con unas lagunas, viene con unas deficiencias que no sabe lo que es amar, sino todo lo contrario, hace de ese cónyuge el centro de su vida, el centro de su seguridad, el centro de su dependencia. Y lo que quiero que entienda, claro que en un matrimonio existe un fenómeno llamado interdependencia, pero nuestra verdadera dependencia se origina en Dios. Nuestra verdadera seguridad se refugia en Él. Y lo que quiero que entienda, muchos matrimonios frustrados y afectados se originan de precisamente no poder hacer esta discriminación y esta distinción, qué es lo que me corresponde con Dios y qué es lo que me corresponde a nivel conyugal. Por eso anoche le advertí, un matrimonio no está diseñado para que te origine felicidad. Tu marido, tu esposa, no es la fuente de tu felicidad. No puedes ni tan siquiera ponerte la carga, el matrimonio me tiene que hacer feliz, porque lo que Dios estableció es amar y respeto, y eso produce un bienestar. El único que te da la felicidad se llama Dios. Heridas en los episodios de adolescencia, como cuando los padres quieren vivir la vida que no tuvieron a través de sus hijos. ¿Cuántos padres muy bien intencionados querían ser peloteros de grandes ligas? Y resultó que no se le dio el ser pelotero de grandes ligas. Y si el hijo quisiera ser pelotero de grandes ligas, yo no tengo ningún inconveniente. Pero muchas veces usted le pregunta al hijo y él no quiere saber del béisbol. Es más bien una pasión que el padre le inculcó basada en una frustración que él sufrió. ¿Cuántos adolescentes yo no he conocido que han hecho una carrera académica en la universidad que no fue lo que le llamó la atención, sino fue la presión de sus padres? Su mamá quería que fuera abogado, su papá quería que fuera contable, su papá quería que fuera ingeniero. Oiga, y por 4 años hacen un bachillerato en esta disciplina para luego le entregarle el diploma. Aquí tienes el diploma que tú querías, ahora yo voy a hacer el diploma que yo quiero. La frustración que sufre parentalmente los padres la trasladan a la relación de sus hijos. Esto no era lo que Dios tenía en mente. Heridas en la adolescencia, como lo es la infidelidad. ¿Cuántos jóvenes han sufrido el embate de esta experiencia y les ha dejado una referencia de temor al matrimonio, de miedo al compromiso, de miedo a la pérdida? Y lo que quiero que entienda, en Dios
en Dios es posible ser hombre y mujer de un solo individuo. Es posible guardarme íntegro en Él. Es posible yo poder construir esa exclusividad. A lo mejor usted viene de una referencia, como muy bien advertí anoche, si usted es varón, donde el machismo fue la parte de su programación como persona, que significa no soy exclusivo a ninguna mujer y cualquier oportunidad que tenga para poder fomentar una relación la capitalizo. En Dios lo que vas a descubrir es que el hombre necesita, para ser hombre, ser dueño de sus pasiones. El hombre, para ser hombre, necesita aprender a ser exclusivo. Y en Dios tengo noticias, es posible tú ser dueño de tus pasiones y en Dios es posible ser exclusivo, porque la relación de matrimonio no comienza con la mujer, ni tampoco comienza con el hombre, como dice Efesios 5:21, se origina estando sujetos a Dios primeramente. Cuando yo hago a Dios el centro de mi relación o hago a Dios el centro de mi vida y usted puede aspirar a eso, usted puede construir para ello, entonces es manejable la exclusividad dentro de una relación. Por lo tanto, no se desaliente, no se desanime, no se descualifique si está teniendo conflictos o tormenta en esta área, porque vuelvo y le advierto, si usted permite que Dios sea el primer lugar en su vida, eso viene como un ejercicio decisional que usted realiza, es posible ser exclusivo. Heridas en la adolescencia, como lo es las malas relaciones paternas, los comentarios crueles, o heridas en el matrimonio, como es el conflicto o el maltrato, la falta de respeto, la separación o divorcio. ¿Cuántos matrimonios, Dios mío, que encuentra uno, y usted mismo ha conocido y escuchado, que cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una diferencia, sea el marido o sea la mujer, toman la decisión de irse de la casa? Imagínense, cada vez que hay una diferencia, cada vez que hay un conflicto, la manera de manejar el conflicto es huyendo. ¿Cuántos hombres yo no he conocido que cuando tienen una diferencia con la mujer, esta es la racional, la programación, me voy para que no surja algo peor? Y cuando usted le interpreta, ¿qué peor puede suceder? Pues que yo me enfogone, yo me agite, o le dé un golpe, o le diga algo indebido. Y usted cuando escucha esta explicación, usted piensa que es una explicación bien noble. Pero lo que tanto ese hombre temía, ha acontecido. Porque cuando el hombre se va bajo esa premisa, ¿qué usted cree que interpreta a la mujer de esa salida? No le importa la relación, no le importa el matrimonio, no me ama como esposa. Entonces cuando el hombre regresa 3 días después de la pelea, encuentra una mujer más rebelde, encuentra una mujer más insegura, y es como decía anoche, entonces el hombre, en vez de entender esa realidad, comienza a diagnosticarla, a demonizarla, ¿se acuerda? Pues lo que quiero que entienda, él creó ese monstruo, el mismo monstruo que creó, ahora le pide a Dios que lo apacigüe. Y lo que quiero que entienda, en los conflictos de matrimonio, por más frustrado que usted se sienta, por más molesto que usted experimente ese malestar, por más coraje que usted sufra, no es necesario poner en juego la estabilidad de la relación. Esos son principios de cómo se maneja conflicto en un hogar. Significa, no tiene que amenazar con un divorcio, basta con decir, estoy molesto, estoy agallada, no me agrada tu actitud. Eso es más honesto. Pero cuando usted decide poner en juego la estabilidad de la relación con ese tipo de amenaza, entonces el problema ya aumenta, por la sencilla razón de que empiezan a percibir en la relación, este matrimonio no está estable, este matrimonio puede decaerse en cualquier momento, esta relación se puede perder en cualquier oportunidad. Si por esto él puede o por esto ella puede amenazarme con un divorcio, imagínense cuando surja algo peor. Y lo que lleva a las personas dentro de esa relación a prepararse para una eventual salida. ¿Y quién puede estabilizar un matrimonio si ya hay las partes con una pata fuera de la relación? Así que lo que quiero que entienda es, lo mismo ocurre cuando tienen malestar y cancelan la comunicación. Le estoy hablando de heridas en el matrimonio,
que usted es testigo y lo repite en su matrimonio. Porque le estoy hablando de patrones de modelaje tóxico, patrones de modelaje que usted necesita cambiar. Y lo que le estoy advirtiendo es, mucha gente no cambia porque no solamente experimentaron el modelaje, no cambian porque el modelaje va acompañado con la raíz de amargura que Dios denuncia en el libro de los Hebreos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres cuando tienen malestar cancelan la comunicación? Y si tienen comunicación es bien hostil. Usted no tiene idea cuántos creyentes, cuántos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, inclusive los he conocido que hablan lengua, cuando se molestan, hablan malo, insultan, maldicen. Yo sé que a usted no le pasa eso, pero es para que tenga conciencia de lo que le quiero decir. Algunas mujeres lo justifican diciendo, es que tú me sacas el monstruo. Pues hay que matar ese monstruo. Hay hombres que dicen, es que tú me levantas la vieja criatura, pues hay que sepultarla. Lo que quiero que comprenda es, si yo no cambio la programación, no puedo cambiar la conducta. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Tiene permiso a enojarse, tiene permiso a experimentar malestar, pero que el malestar, el manejo del malestar, no lo lleve a estos patrones. Como le pasa a muchos hombres. Hay hombres que se enojan con sus mujeres, la mujer cumple años y le penaliza el cumpleaños. Mire qué eficaz. Cuando el manejo más adecuado es, claro que estoy molesto contigo, pero el cumpleaños se honra. Claro que estoy molesto contigo, pero el aniversario de boda se honra. Si quiere continuar molesto después del cumpleaños, pues hágalo. Eso se le ve más elegante. Pero hay hombres con la mente tan defectuosa y quieren ser tan honestos, porque aborrecen ser hipócritas, de que si estoy molesto, aún le penalizo el día a la mujer. Y lo que quiero que entienda, en Dios, Él te da permiso a experimentar y sufrir estas pasiones, pero no te autoriza a abandonar deber conyugal. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia hoy. Tenemos una crisis donde los cónyuges experimentan malestares que son normales, que Dios da permiso a que los sufra, pero el manejo es totalmente ilegal. Vuelve el oriento, mire qué flexible es Dios. Te da permiso a sufrir el malestar. No promueve perder función. Con esto voy concluyendo. ¿Cuál es el resultado de la amargura? Tome nota si estos síntomas, si estos rasgos están en su persona. Por favor, le ruego, los matrimonios que están aquí presentes, cuídese. Lo que va a escuchar ahora, por favor, no entre en esta interpretación. Wow, te describieron perfecto al que tengo al lado mío. No haga eso. No haga eso. No haga eso. Usted no tiene idea cuántos matrimonios o cuántas parejas y cónyuges necesitan internalizar lo que me toca, me toca. Si el otro no va a bregar con ello, no hay problema. Yo voy a bregar con mi crisis, yo voy a trabajar con mi dolor, yo voy a trabajar con mi herida. Esa es la actitud que Dios promueve, esa es la actitud que Dios honra, esa es la actitud que Dios alaba, esa es la actitud que Dios reconoce, esa es la actitud que Dios exalta. La persona en amargura es una persona que tiene una fuerte tendencia a entrar en resentimiento o rencoroso o rencorosa. La persona en amargura se le hace difícil pedir perdón. Usted lo llama orgullosa, orgulloso, realmente es amargura. La persona en amargura siempre queda atrapada y atada a la persona que le ha herido. Por eso usted ve que las personas en amargura continuamente meditan, hablan o tienen actitudes hostiles con sus agresores. No pueden desplegar la actitud benigna que es, a pesar de que me heriste, me dañaste,
El mal que recibí de parte de ti te lo puedo devolver con bien. Esa es la mejor evidencia de una alma sana. La persona en amargura no puede dar amor. ¿Se acuerda lo que hablé ahorita? Mi padre es un cactus, mi abuelo es un desierto. Está fastidiado el tipo. No puede dar amor. ¿Y sabe qué? Tampoco lo puede recibir. La persona en amargura tiene una tendencia a vivir aislado. Mujeres, ustedes que a veces describen a su cónyuge, él está en otro planeta. Maridos, ustedes que describen a su mujer, ella está en otro canal. La amargura. La amargura lleva a la persona a ser adicto, a romper relaciones. ¿Cuántos hombres y mujeres cada vez que hay una crisis quieren romper la relación? Amargura. Los torna insensibles. La amargura produce un fenómeno que muchas veces sorprende a muchos expertos en la conducta. Se llama inmadurez emocional. Dígalo conmigo, inmadurez emocional. ¿Qué significa? Esto es lo que significa. Usted sigue ganando edad, cronológicamente hablando. Pero emocionalmente usted es un enano, un pigmeo. Esta es la distinción. La persona va madurando en recursos, va madurando en edad cronológica, va inclusive madurando intelectualmente, o sea, la persona va acumulando conocimiento, pero no logra aplicar la virtud de ese conocimiento a través de lo que la Biblia llama sabiduría. Es esta persona que puede dar consejos, puede ayudar a todo el mundo, pero él está hundido en crisis. Algunos llegan al extremo, haz lo que yo te diga y no como yo lo hago. Arresto emocional. La persona en amargura vive un vacío de amor, siempre se siente sola, siempre se siente solo, le produce soledad y miedo, y la amargura produce pérdida de identidad, que no es otra cosa. Usted siempre tiene que vivir la vida poniendo parchos o una máscara social. Dicho sea de paso, la máscara preferencial de la comunidad evangélica es la máscara religiosa. Y esa es la más peligrosa de todas, porque a través de una apariencia de piedad puedo cancelar y destruir y lacerar a muchos. Con esto concluyo. ¿Cómo se sana la amargura? Lo primero es, ¿hay algún pecado en yo reconocer de que estoy dañado? Yo continuamente en mis devociones exploro cuán dañado yo estoy. ¿Todavía queda residuo? ¿Todavía yo guardo alguna herida? ¿Algún resentimiento? Esa vigilancia es todos los días. Esa vigilancia es perpetua. Si usted no incluye esta monitoría, esta vigilancia en sus devocionales, su devoción es bien incompleta, bien incompleta. Cuando reconozca la herida, que ahí usted va a ver a Dios hablando. Si usted nunca ha visto a Dios hablando, Dios revelando, o Dios dándole alguna revelación, ahí la va a encontrar. Usted tal vez pide, Señor, dame más trabajo, dame economía, dame dinero, dame una casa. Pero si usted le dice, Señor, muéstrame si yo estoy enfermo, usted va a ver a Dios en persona. Porque la promesa de la Escritura es, busca el reino de Dios y su justicia, carácter, y todo lo demás. Todo lo demás. Eso mismo. Identifique la herida. Pida a Dios que le muestre la herida. Como di en el testimonio, en el ejemplo al principio, estas personas pudieron descubrir la herida, no solamente en su afán de descubrir que había escondido en su corazón. Dios facilitó el proceso, Dios hizo la conexión, porque eso se llama integridad. Lo que va a hacer, la amargura que usted descubra en Dios, usted está obligado, es un mandato, el perdonar.
Usted quiere poder recuperar su persona. Usted quiere recuperar su vida. Le estoy diciendo, la raíz de amargura te roba tu vida. Te roba tu juicio. Te roba tu capacidad de elección. ¿Quiere recuperarlo? Tiene que perdonar. ¿Qué es perdonar? Esto es lo que produce la amargura. La amargura te mantiene atrapado en el pasado. La amargura te recuerda continuamente cómo te destruyeron, mujer, cómo te mutilaron, cómo te arruinaron. Estos son pensamientos, estos son memorias, estos inclusive sueños que continuamente afectan la psiquis, continuamente afectan emocionalmente al individuo, y en la ausencia de perdón usted no tiene cómo enfrentar y contrarrestar dicha deuda. La Biblia llama a la herida deuda. Dígalo conmigo, deuda. ¿Qué significa? Me deben. ¿Qué te deben? Restitución. ¿Qué te deben? Restauración. ¿Qué te deben? Una disculpa. ¿Qué te deben? Un encomio. ¿Qué te deben? Un perdón. Muchas veces las personas que te lastiman, laceran, hieren, que te llevan al estado comatoso llamado amargura, rara la vez vienen a restituirte. Imagínese usted proponer en su corazón, yo espero que un día, ese canalla venga y me pida perdón. Algunas personas han creado una película en su mente de cómo va a ser esa restitución. Inclusive y meten a Dios en la película. Dios le va a hablar a ese agresor. Dios le va a hablar a esa bruja de mi pasado. Y va a llamarme o va a venir a mi casa, se me va a arrodillar al frente y con lágrimas me va a pedir perdón. Y eso casi parece una película de Disney. Y lo que le quiero decir, rara la vez. Es más, me atrevería a vaticinar, ninguno va a llegar. Me encantaría que llegaran, pero no van a llegar. Por eso es que la Biblia, yo no sé si usted cree que es la verdadera palabra de Dios, pero si usted cree que es la palabra de Dios, advierte, la persona que te lacere, no esperes que Él venga donde ti, acude tú a Él. Eso es lo que dice. Lo que estoy concientizando, estamos viviendo un evangelio distorsionado, contrario al verdadero espíritu del evangelio. Hemos creado un evangelio de conveniencia, no de resultados. Entonces está el herido, esperando que el agresor venga a que le pida perdón, cuando la Escritura advierte todo lo contrario. Si tu hermano peca contra ti, ve tú donde él y repréndele. Pero no hacemos eso. ¿Sabe lo que hacemos? Vamos al Facebook a reprender. Vamos al Facebook a vaciar la controversia. Vamos al vecino o al extraño con la controversia. O sea, una gestión usted realiza y usted lo sabe. ¿Cuánta gente a ti no te ha herido? O usted ha herido y usted no va con la persona en controversia. Usted va a personas que no tienen nada que ver con la controversia, en abierta violación a la palabra de Dios. Usted solamente incluye individuos que están fuera de la controversia cuando el agresor o la agresora resiste una conciliación y usted necesita incorporar testigos. Pero en la gestión inicial, mire que Dios más clemente solicita que sea una transacción privada. Y privada, ¿sabe por qué? No que Dios quiere encubrir. Privada porque encierra el verdadero pensamiento de dicha gestión. A ver si en esa gestión ganas a tu hermano. Muchos de nosotros, la gestoría para enfrentar la amargura
lo menos que pensamos es en rescatar al agresor, sino lincharlo. Tenemos un evangelio, vivimos un evangelio mentiroso, porque es contrario al verdadero proceder de la Escritura. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que el perdón no es otra cosa que al yo tomar una decisión de liberar a mi agresor o a mi agresora, póngale el nombre que usted quiera, de la deuda que yo sufro, he recuperado apoderamiento. ¿Qué significa? Cuando la amargura me azote, como te arruinaron, como te destruyeron, como te cancelaron, usted puede hacerle un frente formidable. Sí, pero en Cristo yo decidí liberarlo. Sí, pero en Dios yo fui perdonado primero. Sí, pero en Dios Él me ordena a perdonar, porque si no perdono, Él no me perdona. Y comenzó el combate. O sea, el perdón no es mágico. El perdón es el equivalente a una lucha libre, un cuadrilátero. Usted ponga el personaje que usted quiera. Puede ser el Santo y Blue Demon, o Abdullah the Butcher, o Rey Misterio, el que sea su favorito. Mientras más doloroso sea la experiencia, ponga a Abdullah the Butcher, ponga a Bruce Brody, ponga a The Undertaker, lo que sea. Solamente quiero que entienda, va a tener que personificar ese episodio, porque el perdón no es una palabra mágica, es una crisis emocional, es una crisis espiritual, es una crisis a nivel de la voluntad, porque básicamente la amargura te dice, te quiero apresado, y usted está diciendo, yo quiero ser libre, te quiero secuestrado tu futuro, y usted va a decir, yo quiero que mi futuro sea libre. Para añadirle a la carga de esta controversia, jamás Satanás, ahí lo espiritual sí entra, porque una de las pocas puertas que Satanás utiliza para oprimir al individuo se llama raíz de amargura. También Satanás va a entrar ahí en esa transacción. ¿Qué significa? Va a oprimirte, va a poner dudas sobre esa transacción, va a querer que abandones dicha transacción, porque él sabe que si te liberas de la amargura empiezas a ser libre, y la Biblia dice que si conocieres al Hijo serás verdaderamente libres. Así que el perdón es una decisión que usted reafirma a pesar de los azotes de la memoria traumática, a pesar de la resistencia del infierno. Y aquí está el milagro. Diga conmigo milagro. El milagro es, usted recuerda la experiencia dolorosa, pero encuentra algo en dicha experiencia que tanto dolor le causó. ¿Y sabe qué es? Que usted siempre para siempre guardará la memoria de ese episodio, pero el dolor asociado a la memoria quedó ausente. Por esto es que usted encuentra tantas personas que Dios utiliza hablando de su experiencia traumática, sin culpa, sin vergüenza y ausente de dolor. En la sanidad que Dios te ha hecho partícipe, ahora te recluta para sanar a otros. El matrimonio va a ser un lugar muy particular donde muchas heridas de tu hogar anterior se manifestarán. No permitas que esos episodios cancelen tu experiencia de matrimonio. Dios lo va a permitir para darle clausura y muerte a ese pasado. Usted tiene derecho a una nueva vida, usted tiene derecho a un nuevo hogar, usted tiene derecho a un hogar sano. No permita que Satanás destruya tu sueño. Dios le bendiga, Dios le guarde.